¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico y como siempre con el gusto de poder informarles. Mi nombre es Daniel Rosas, a nombre de este gran equipo, gracias por el favor de su compañía. Comenzamos con los titulares. En nuestro mundo hoy, México anuncia un aumento al salario mínimo a partir del 1 de enero de 2026. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo Ecuador aumenta su deuda con el Fondo Monetario Internacional en medio de críticas a la administración de Noboa por aplicar medidas de recortes y priorizar el pago de la deuda antes de la inversión social. En nuestro recorrido digital le contamos sobre las exportaciones petroleras de Venezuela que superan los 900,000 barriles de petróleo diarios en noviembre, pese a la presión de Estados Unidos. De esto y más vamos a hablar. Comenzamos. Momento de comenzar con el detalle de la información. Arrancamos en México como le adelantaba. A partir del 1 de enero de 2026 se aplicará un aumento al salario mínimo en México como parte de la estrategia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para contribuir a erradicar la pobreza. Y bueno, pues a partir de ese día ningún trabajador formal podrá ganar menos de $524 al mes. Antonio Aranda nos amplía los detalles en el siguiente reporte. El aumento del 13% al salario mínimo para el año 2026 beneficiará a casi 6,5 millones de trabajadores formales. A partir del 1 de enero del siguiente año, ningún trabajador formal deberá ganar menos de $524 al mes. Este aumento no tendrá repercusiones en la inflación, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. Tenemos una muy buena noticia, un acuerdo entre el sector empresarial y los trabajadores, las y los trabajadores, el aumento al salario mínimo para el próximo año, pero lo que representa la parte laboral en el costo de producción no implicaría incrementos ni en los productos y por lo tanto tampoco en la inflación. Este incremento por arriba de la inflación anual, que se estima cerrará en 3.5%, permitirá una recuperación real del poder adquisitivo del salario mínimo que durante el periodo neoliberal se estancó, detalla este funcionario federal. Con este incremento calculamos que al inicio del próximo año el salario mínimo podrá haber recuperado 154.2% de su poder adquisitivo durante los gobiernos de la transformación. En términos reales, se trata del nivel más alto que se ha tenido en registro del salario desde el año de 1980, con ello pues también remontando lo que fue el proceso de precarización del salario durante el periodo neoliberal. Aumentar el salario mínimo por encima de la inflación contribuye a que quien trabaje no sea pobre, señala este especialista. Claramente vemos una mejora salarial, el salario, el número de personas que no superan el umbral de pobreza se ha venido reduciendo. La pobreza, digamos, los datos que se han dado a conocer por INEGI muestran que el resultado de la reducción de pobreza que conocimos es producto de la mejora del ingreso por trabajo. Y en eso, por supuesto, el salario mínimo ha tenido un papel. La meta del gobierno de la presidenta Sheinbaum es llegar en 2030 a una referencia salarial que alcance para 2.5 canastas básicas al mes, que suman $623 actuales, algo totalmente viable, afirma el experto. Vamos por 2.5 canastas básicas en 2030. Eso traza un caminito. Si estamos hoy en 2.5, pues hay que dividir y llegar en estos 4 años que faltan a ese monto, que es totalmente adecuado, que es totalmente viable y que para el salario mínimo general está bien. Sobre la reducción de la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, Sheinbaum anunció que a partir del año 2027 la disminución será de 2 horas por año, para que en el 2030 se tengan las 40 horas. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. En más información le comento que Brasil consolidó en 2024 un avance significativo en la lucha contra la desigualdad.
tras sacar a 8,6 millones de personas de la pobreza en apenas un año, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. El organismo destacó que esta mejora se sostiene en la ampliación de los programas sociales, cuyo impacto evita que la pobreza extrema alcance niveles alarmantes. Sin estas políticas, la proporción de personas en esta condición habría subido de 3,5 al 10%. El informe también revela que el país alcanzó su menor desigualdad de ingresos desde el 2012, aunque persisten marcadas brechas por origen étnico y región, con el norte y el noreste enfrentando los mayores rezagos. La CEPAL situó este avance dentro de una tendencia regional impulsada principalmente por Brasil y México, cuyos programas sociales han permitido a América Latina alcanzar su menor índice de pobreza en una década, sin dejar de señalar que la desigualdad estructural sigue siendo el desafío central. Le platico ahora que TikTok anunció una inversión sin precedentes de más de 37 mil millones de dólares para levantar su primer centro de datos en América Latina, ubicado en el estado brasileño de Ceará. El proyecto, desarrollado junto a Omnia y Casa dos Ventos, estará alimentado íntegramente con energía eólica y se instalará cerca del puerto industrial de Pecém, un enclave estratégico conectado a rutas de fibra óptica que enlaza Brasil con Europa y África. Durante la presentación, la directora de Políticas Públicas de TikTok Brasil, me refiero a Mónica Wiese, destacó que esta apuesta confirma el peso del país como uno de los mercados digitales más dinámicos del mundo. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva celebró la iniciativa al considerar que refuerza la estrategia nacional para expandir la infraestructura de inteligencia artificial y atraer inversiones tecnológicas. En más información, el puerto fronterizo del noreste de China recibe el primer grupo de turistas exentos de visado para Rusia. En este sentido, comercios locales de la ciudad de Blagoveshchensk afirmaron que la exención del visado ha impulsado rápidamente el tráfico peatonal y las oportunidades de negocio y esperan recibir más turistas chinos los fines de semana. La exención de visado para ciudadanos chinos promulgada por el presidente Vladimir Putin el lunes permite a los titulares de pasaportes chinos entrar en Rusia hasta 30 días por motivos de turismo, negocios, visitas familiares y participación en eventos científicos, culturales, sociopolíticos, económicos o deportivos. Por su parte, China anunció el 2 de septiembre una prueba de un año de una política de exención de visado de 30 días para ciudadanos rusos con pasaportes ordinarios que entró en vigor el 15 de septiembre. La política cubre a los ciudadanos rusos que vienen o que viajan a China por negocios, turismo, visitas a familiares o amigos, participación en diversos eventos de intercambio o tránsito. Vamos a escuchar. Absolutamente sí. La nueva política atraerá más turistas, mayor tráfico, más oportunidades de viajes y una mayor afluencia de bienes importados. Es un sí rotundo. Antes de la política de sin visado, podíamos recibir más de 1.000 clientes al día durante la temporada alta. Ahora será aún mejor después de la nueva política y nos estamos preparando para abrir otro restaurante. En más información, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo advirtió que el crecimiento económico mundial caerá un 2,6% en 2025, afectado por la volatilidad financiera y la incertidumbre política que presionan al comercio y a la inversión internacionales. En su informe sobre comercio e inversión 2025, la UNCTAD señala que los vaivenes en los mercados financieros inciden hoy casi tanto como la actividad económica real, condicionando las posibilidades de desarrollo, especialmente en el sur global. Aunque tecnologías como la inteligencia artificial podrían aportar dinamismo, la proyección para 2026 se mantiene igualmente en 2,6%. La Secretaría General Rebecca Greenspan remarcó que el comercio depende crecientemente de cadenas de crédito y sistemas de pago, mientras las economías en desarrollo crecerán 4,3% y siguen limitadas por altos costos financieros, imposturas arancelarias y también riesgos climáticos que restringen su margen de inversión. Vamos a hacer una primera pausa en esta emisión, pero no se vaya. Al regreso de nuestro espacio de análisis estaremos hablando de Ecuador y de cómo aumenta su deuda con el Fondo Monetario Internacional. Esto en medio de críticas a la administración del presidente Daniel Noboa por aplicar medidas de recortes y priorizar el pago de la deuda antes de la inversión social. Volvemos con detalles.
Imágenes de Ecuador, y es que este país obtiene aprobación técnica del Fondo Monetario Internacional para recibir un nuevo crédito por $620 millones. Un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional informó recientemente sobre la aprobación de un nuevo desembolso. La entidad financiera indicó que el desembolso todavía está sujeto a la aprobación del directorio, pero según afirman, el país sudamericano cumplió con todos los criterios cuantitativos de desempeño establecidos. Hay que señalar que este anuncio llega en medio de críticas a la administración de Daniel Noboa por aplicar medidas de recortes, fin de subsidios, alza de impuestos y por priorizar el pago de la deuda antes que inversiones sociales. Ecuador enfrenta uno de los niveles de endeudamiento más críticos de América Latina, con una carga financiera que compromete el futuro de varias generaciones, advirtió la coordinadora de Nueva Arquitectura Financiera de la Red Latinoamericana y del Caribe por justicia económica, social y climática. Me refiero a Patricia Miranda. Entre los problemas sociales que padece el pueblo de Ecuador se encuentra la crisis al sistema sanitario. A continuación empleamos detalles en el siguiente material. En Ecuador, el sistema público de salud atraviesa un punto crítico que ya no admite postergaciones. La falta de medicinas, insumos, alimentación hospitalaria y un presupuesto que se reduce cada año golpean a millones de ciudadanos. A ello se suma la inestabilidad institucional provocada por el constante cambio de ministros, un reflejo de la incapacidad del Estado para sostener políticas de salud de largo plazo, para así superar la crisis. En el mes de noviembre, el gobierno tuvo que declarar la emergencia en el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social debido a un desabastecimiento de medicamentos en muchos de los centros médicos públicos de Ecuador, cercano al 50%. Esta situación ha generado que no se puedan atender casos graves y urgentes de miles de pacientes en el país. Desde noviembre de 2023, cuando Daniel Noboa asumió la presidencia, la cartera de salud se ha convertido en una de las más inestables del gobierno. Ninguno de los 5 ministros que han dirigido ha logrado resolver los problemas estructurales: desabastecimiento de medicinas, equipos hospitalarios dañados, recortes presupuestarios y denuncias de corrupción. De acuerdo con los informes que motivaron la declaratoria de emergencia, en septiembre de 2025, los hospitales públicos tenían apenas un 45% del abastecimiento de fármacos. Entre los medicamentos en falta se encuentra la prednisolona, un corticoide muy utilizado, y el aciclovir, antiviral para tratar el herpes. Es preciso indicar que la crisis en el sistema de salud se profundiza por la reducción presupuestaria hecha por el Ejecutivo. Según datos oficiales, en 2023, el ministerio contaba con $3.219 millones, cifra que bajó a $2.959 millones en 2024 y a cerca de $2.800 millones en 2025, lo que representa un recorte de casi $420 millones en 3 años. La partida destinada a medicamentos también disminuyó de $438 millones en 2023 a menos de $400 millones en 2025. Bajo el primer acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional, que asciende a $5.000 millones en 4 años, del 2024 al 2028, para cuadrar las cuentas públicas, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha tomado impopulares medidas de ajuste fiscal, entre ellas el incremento de 3 puntos del impuesto al valor agregado, el IVA, del 12 al 15%. Asimismo, redujo subsidios a las gasolinas más consumidas y los eliminó para el diésel, lo que desató protestas indígenas que terminaron sin que Noboa reculase en su medida, pero con una dura represión que dejó a manifestantes fallecidos y una sensación de fuerte desagravio en las poblaciones indígenas. En medio de esto, también realizó el recorte del gobierno de 20 a 14 ministerios y el despido de 5.000 funcionarios públicos, lo que provocó varias manifestaciones de rechazo a esa medida. Y ante este escenario, el pueblo de Ecuador rechaza la eliminación de puestos de trabajo. Veamos algunos testimonios. Han sido incompetentes, incapaces, y ahora de manera autoritaria y prepotente, como dictadorzuelo Noboa, quiere que el pueblo no se levante ante 5.000 despidos. A finales del 2026 van a ser 70.000. Por eso aquí nuestra presencia por salud,
por trabajo, por empleo pleno y por la seguridad. De una manera completamente injusta, porque yo me encontraba laborando el día viernes cuando personal de la Unidad de Talento Humano ingresó a mi oficina, me llevó a la gerencia administrativa financiera y me notificó mi desvinculación de la empresa, como le digo, luego de 23 años de haber trabajado en la empresa eléctrica Quito. No fui el único, fuimos 15 trabajadores que el día viernes fuimos notificados y se alerta que hasta fin de este año saldrán alrededor de 230 trabajadores en la empresa eléctrica Quito. Rechazamos los despidos y les pedimos a este gobierno que frene el despido de los trabajadores públicos. Son familias las que se están quedando en la indefensión. En este contexto, recordemos que el pueblo de Ecuador le dijo no a las propuestas hechas por el presidente Daniel Noboa durante el referéndum consultivo celebrado recientemente y que expertos afirman fue producto de las medidas impopulares de ajuste fiscal hechas por su gobierno, donde se sumaron los problemas de seguridad, salud, educación y empleo. Bueno, con esta información llegamos solamente a hacer una segunda pausa. Al volver en nuestro recorrido digital, les estaremos contando sobre las exportaciones petroleras de Venezuela, que superan los 900.000 barriles de petróleo diario en noviembre, pese a la presión de Estados Unidos. Vuelvo con detalles. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de iniciar con nuestro recorrido digital. Hoy lo hacemos con el portal de la jornada que titula Exportaciones petroleras de Venezuela superan 900.000 barriles de petróleo diario en noviembre pese a presión de Estados Unidos. Esta cifra, dice el diario, representa el tercer promedio mensual más alto en lo que va del año debido a un mayor uso de diluyentes para producir crudos exportables, de acuerdo con datos y documentos de envío. El país miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, se encuentra bajo una creciente presión por parte de Estados Unidos, que ha atacado una veintena de barcos en el Caribe y ha amenazado con extender las operaciones militares a objetivos terrestres en el país. Sin embargo, PDVSA, la empresa petrolera de Venezuela, ha aumentado recientemente las importaciones de nafta, tanto para diluir su producción de crudo extra pesado como para producir gasolina para el mercado doméstico, lo que ayudó al país a evitar una caída en las exportaciones en noviembre, según documentos de la empresa. Avanzamos con la agencia de noticias Prensa Latina, que reseña presupuesto de Nicaragua para 2026 centrado en lucha contra pobreza. Dice la información que la planificación financiera del próximo año contempla 4,69 mil millones de dólares en ingresos fiscales, lo cual representa un crecimiento del 8,2% respecto a 2025. Por quinto año consecutivo, el país mantendrá un superávit presupuestario superior a los 4.922 millones de córdobas, más de 134 millones de 407 mil dólares, equivalentes al 0,6% del PIB. Un desempeño único en la región, divulgó el boletín Informe Pastrán. Con este esquema financiero, el gobierno sandinista ratifica su apuesta por el crecimiento económico, con justicia social y por la continuidad de las políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las familias nicaragüenses. Continuamos con el portal de Casa. Telesur propone nueva arquitectura financiera para el sur global en Cumbre Popular de BRICS. Detallo, la Cumbre Popular del BRICS, que se desarrolla en Río de Janeiro, volvió a poner sobre la mesa la urgencia de construir una nueva arquitectura financiera para el sur global. Las delegaciones coincidieron en que un sistema de compensación en monedas locales permitiría reducir la dependencia del dólar y abrir un camino más soberano para las economías emergentes. Voces académicas como la de la profesora china Zheng Wei destacaron el carácter contrahegemónico de esta propuesta, concebida para impulsar un orden global más equilibrado. En los debates también se cuestionó la crisis del orden unipolar y la falta de respuestas contundentes del bloque ante agresiones como las que enfrentan Palestina y Venezuela. Participantes insistieron en que la cooperación sur-sur debe traducirse en acciones concretas que fortalezcan la multipolaridad. Con la presencia de más de 20 países, la cumbre avanza en consolidar un Consejo Civil capaz de incidir en las decisiones estratégicas del BRICS. Y finalizamos nuestro recorrido digital con Europa Press, que destaca que en España el precio de la vivienda sube un 13,4% interanual en noviembre, según el TINSA y MEIA. El costo de la edificación terminada ha aumentado un 13,4% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior, dice esta información, debido al incremento de la demanda y a la escasez de oferta, según el índice general de precios realizado por TINSA. Además, destaca que el aumento está
más de 10 puntos por encima del alza de la inflación de este mismo mes. El índice TINSA muestra también que el precio de la vivienda se elevó en noviembre un 1,3% en tasa mensual, si bien se sitúa todavía en 3,3% por debajo de los máximos de 2007 en términos nominales, mientras que el valor medio de España se ha revalorizado un 64,4% desde el mínimo registrado en el año 2015. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas, el WTI, marcó uno de $59.44, un aumento de 80 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $63.13, un incremento de 68 céntimos del billete verde. Y finalizamos con el crudo promediado por la OPEP. Marcó un precio de $63.44, en este caso una caída de 35 centavos de dólar. Llegamos al final de esta emisión. Como siempre, gracias por el favor de su compañía. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.